Actuación especial de la Contraloría General de la República se adelanta en el departamento de San Andrés por un proyecto denominado Vivienda Saludable que buscaba mejorar la calidad de vida de los raizales y cuyo objetivo solo se cumple en el papel. Contraloría Transparente se desplazó hasta las viviendas saludables y esto fue lo que encontró. Recibí un tanque, una repisa que ya se cayó. Dos casas simbolizan la corrupción en San Andrés, la de la cultura y la del menor infractor. Sus obras paralizadas son objeto de investigación por parte de la Contraloría General. Piden declarar la nueva sede de la Corporación Autónoma de San Andrés como laboratorio para estudiantes de arquitectura, para que así aprendan lo que no se debe hacer en esta clase de construcciones. Contralora General rinde cuentas al contribuyente en San Andrés para responder sobre actuaciones del organismo de control ante estas situaciones. Amables televidentes, muy buenas noches. Les habla Juan Guillermo Ríos. Bienvenidos a Contraloría Transparente, el informativo de la Contraloría General de la República. El programa de hoy estará dedicado a la jornada especial de rendición de cuentas al contribuyente en San Andrés y Providencia. Allí, la Contralora General, Sandra Morelli, entregó un balance pormenorizado de lo que se ha hecho durante la presente administración a nivel nacional y departamental, así como el estado en que se encuentran todas las denuncias recibidas por parte de los veedores ciudadanos. Hasta este sitio se trasladó un equipo de Contraloría Transparente. Viviendas Saludables es el proyecto destinado para favorecer a más de 300 hogares de los culturalmente identificados como raizales de aquí de la isla de San Andrés. Hasta allí llegó la Contraloría General de la República para establecer si estas viviendas se consideran realmente saludables. Doña Constanza Estil es una sanandresana raizal, definición que según la Constitución de 1991 identifica a las personas oriundas auténticas de la isla de San Andrés. Ella habita el sector rural de San Luis, uno de los poblados raizales. En ese lugar se prometió mejorar la calidad de vida de los isleños. En el 2010 vinieron, que me iban a arreglar la cocina, que me iban a arreglar el baño, que me iban a adecuar la casa. Esa fue la promesa inicial que recibió a través de un convenio realizado por la Gobernación de San Andrés con la Organización Panamericana de la Salud. Vinieron, como en esa época me dio trombosis, tuve que alejarme de la casa, siguieron viniendo, me dejaron un tanque. Constanza Estil es una artesana que trabaja manualidades con la cáscara de coco. Hace poco le robaron su máquina y por eso tiene el trabajo paralizado. Vive desde hace 20 años en la casa que también construyó con sus propias manos. Todo lo hizo ella, el baño y la cocina. Yo les pedí que me acondicionaran el desagüe de la cocina, que quedara con el pozo séptico, pero como yo no estaba acá, me hicieron... El tubo está roto. Eso no sirve para nada. La vivienda de doña Constanza Estil fue una de las más de 100 viviendas que visitó la Contraloría General, de las 300 a las que estaba dirigido el proyecto Viviendas Saludables. Sin embargo, los detalles de esta casa parecen mínimos comparados con otras visitas. Hicieron unas adecuaciones de unos baños pegados a la cocina. Entonces estamos hablando de unos baños ecológicos, no era como que muy adecuado hacer los baños pegados a las cocinas. El estudio técnico realizado por el ente de control fiscal sobre los recursos de regalías determinó que las falencias del proyecto se encuentran en la planeación del mismo. No se hizo un estudio adecuado, llegaron a viviendas como la de la señora Constancia, que ya tenía una adecuación, digamos, en un 20% y comenzaron a hacer, digamos, lo que ellos consideraban que le hacía falta. El proyecto debió inicialmente hacer un estudio de todas las viviendas, ubicar las que tenían las mismas condiciones y hacer un proyecto igual para todas las viviendas. Producto de la actuación especial, fue enviado el informe de auditoría al proyecto Viviendas Saludables de la isla de San Andrés al nivel central de la Contraloría General en Bogotá con hallazgos fiscales. 2.300 millones de pesos. Mientras tanto, doña Constanza, como buena creyente isleña, agradece que otras manos, sin promesas ni cuantiosos proyectos, impidieron que se le viniera su casa encima. Esto por obra de Dios me hicieron esta piecita para que esa otra no se me cayera encima.
El sector de San Luis pertenece a la zona Cuatro Esquinas, donde carecen de alcantarillado y saneamiento básico. No hay un sistema de alcantarillado, no hay un sistema adecuado que la población rural de San Andrés en este sector de Forcana, los proyectos según el POT y según los lineamientos que hay para las islas están dirigidas básicamente para la zona urbana. Ahora mismo la población de San Luis, Loma, Cove no tienen proyecto a corto plazo para subsanar estas deficiencias que tiene la comunidad. Este trabajo fue realizado por la Contraloría General en el año 2013 dentro de las 3 actuaciones especiales que se desarrollan en la Gerencia Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La Casa de la Cultura en el sector de La Loma, uno de los lugares que identifica culturalmente a los sanandresanos, el estadio de béisbol para niños y la Casa del Menor Infractor. Son 3 estructuras con fines diferentes y una sola cosa en común. Están consideradas obras inconclusas dentro del seguimiento a la ejecución de los recursos públicos adelantado por la Contraloría General de la República en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Más allá de todas las bellezas que atraen a los turistas, en San Andrés hay una cultura que no muchos han visto. Se trata de la cultura raizal, que según cifras oficiales cobija a más de 40.000 habitantes de la isla, es decir, más de la mitad de la población sanandresana. Los orígenes de los raizales se ubican en el siglo XVII con la llegada de los ingleses, quienes a su vez trajeron esclavos africanos a su servicio, y fue esa combinación británica y negra la que derivó en una cultura que hoy tiene en la música una de sus mejores expresiones. Y precisamente para fomentar el desarrollo de la cultura raizal fue construida la Casa de la Cultura, en el área de La Loma. La gobernación invirtió en 2010 la suma de 1.600 millones de pesos y comenzó la obra en 2011, pero ese dinero no fue suficiente. Posteriormente, en el año 2012, la gobernación hace un convenio con FONADE e invierten aproximadamente 434 millones de pesos para la terminación de la casa como tal. Hoy la Casa de la Cultura está en operación, sin embargo la Contraloría General a través de su gerencia en San Andrés tuvo que intervenir porque la comunidad misma interpuso una denuncia a raíz de algunas deficiencias en la estructura de la casa que no tiene ni siquiera 4 años de servicio. Cabe resaltar que hay presencia de algunas fisuras, algunas humedades, daño en la fachada posterior y en una de las fachadas lateral. Por estos puntos son por donde en épocas de lluvia se infiltra la mayor cantidad de agua a su salón principal. Por estas fallas, la Contraloría ya tiene lista una función de advertencia a la gobernación de la isla. Pero este no es el único caso que evidencia serios problemas en la ejecución de obras públicas para los sanandresanos. Este es el estadio de béisbol infantil. Su construcción se realizó en 2010, pero hoy no ha podido ser inaugurado por una sencilla razón. No se instaló la totalidad de la grama. La obra tuvo una inversión inicial de 2.915 millones de pesos y su interventoría costó 90 millones más. Sin embargo, en 2013, la gobernación hizo un nuevo convenio y otra vez apareció FONADE para culminar algunos de los requerimientos del estadio y se invirtieron otros 1.000 millones de pesos. Por eso la Contraloría intervino de nuevo, revisó las obras, encontró irregularidades disciplinarias que ya fueron trasladadas a la Procuraduría y finalmente se dio cuenta de que la grama de la cancha no estaba completa y peor aún, entendió que hay el riesgo de que las cosas se queden así. En este momento se encuentra en un proceso de liquidación y terminación del contrato producto del convenio entre FONADE y la gobernación para dar por finalizada la obra. Por eso la Contraloría advierte que de no corregirse el problema se habrá constituido un detrimento patrimonial por el total de una obra que hoy no ha disfrutado ninguno de los habitantes de San Andrés. Y las mismas denuncias de la comunidad se repiten en esta otra obra, más abandonada aún. Este proyecto es la Casa del Menor Infractor, construido para el archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Acá la inversión fue mayor que en las otras dos obras. 4.600 millones en obra y en interventoría aproximadamente 180 millones. Los contratos se firmaron en 2010 y la construcción empezó en 2011, pero de nuevo todo se hizo mal, porque la ley obligaba a que antes que la casa había que hacer una consulta previa a la comunidad raizal para que la obra no generara malestar y por el contrario tuviera un mejor aprovechamiento, pero no se hizo porque había una tutela previa que ordenaba la realización de la obra, así que se construyó. Sin embargo, al final, la obra se detuvo por no hacer la consulta previa, consulta que hasta ahora se está haciendo. Y mientras el tiempo pasa, la Contraloría ha emitido una función de advertencia en la que recalca varias de las fallas evidenciadas. Desde que se concibió el proyecto, no se contempló la totalidad de recursos que necesitaba y tampoco se determinó la necesidad primordial de realizar la consulta previa. Expertos en ingeniería civil de la isla de San Andrés, al igual que de la Contraloría General de la República en su gerencia departamental, no dudan en calificar como un monumento a lo que no se debe hacer la construcción para la Corporación Autónoma Regional de la isla de San Andrés. En el año 2000, la UNESCO declaró el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como reserva de biosfera con el nombre de Sea Flower. Se trata de la reserva con la mayor área marina del mundo, 65.000 kilómetros cuadrados, contienen además la tercera barrera de arrecifes más grande del planeta. Hoy la encargada de proteger y hacer respetar las áreas de Sea Flower es Coralina, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del archipiélago. Conservar nuestra reserva de biosfera Sea Flower es compromiso de todos. Y justo después de que se lograra establecer un completo sistema de protección ambiental en San Andrés, en 2005, la Corporación Coralina, que venía operando en una sede arrendada, quiso construir su sede propia. La corporación suscribió convenios interadministrativos con FONADE por cuantía de 3.600 millones de pesos para la construcción de su sede administrativa. Sin embargo, el proyecto que debía ser entregado en 2012 quedó en obra negra en este sitio que hoy está abandonado. La gerencia de la Contraloría General en San Andrés adelantó una auditoría y descubrió esta obra, un adefesio que según el informe técnico de ingeniería no debe ser menos que demolido. A la hora de construir aparentemente no hubo profesionales ni de la ingeniería ni de la arquitectura en la parte constructiva, ni en la parte de interventoría, ni en la parte de supervisión. Todo se hizo mal. Los pisos no tienen un grosor uniforme, las vigas quedaron torcidas, las paredes débiles y las columnas deformes. Esa obra no puede ser utilizada por seres humanos por el peligro a colapsar. Para el ingeniero Enrique Enríquez, quien formó parte del equipo auditor de la Contraloría, la negligencia en esta obra debe ser castigada más allá de lo fiscal y lo penal. Yo recomendé al grupo auditor, a la líder del grupo auditor, que esos profesionales deberían tener algún escarmiento. Por lo tanto, que así como se pase el hallazgo disciplinario, el hallazgo fiscal, los hallazgos administrativos que se han realizado, también lo haga una notificación a los consejos profesionales de arquitectura y de ingeniería para un escarmiento a las personas que estuvieron dirigiendo la construcción, interventorando la construcción y supervisando el contrato. La Contraloría General estableció, por otra parte, que FONADE, la institución que firmó el convenio interadministrativo con la Corporación Coralina para adelantar esta construcción, permitió otras irregularidades. Se calculó que FONADE había pagado a sus contratistas 1.600 millones de pesos y tenía en cuentas de ahorro y en inversiones más de 1.400 millones de pesos. En este momento hace trámite en la gerencia de la Contraloría en San Andrés un proceso de responsabilidad fiscal en el que ya hay presuntos responsables en la mira. Se determinó como presuntos responsables en el traslado del hallazgo las personas que intervinieron de la corporación y quienes intervinieron en el convenio de FONADE. El presunto detrimento patrimonial está calculado por el total de una obra que por aparente negligencia y corrupción terminó opacando el orgullo de tener las zonas coralinas más hermosas del continente y por el contrario dejó al descubierto una estructura inservible por la que fueron pagados 3.226 millones de pesos. A tono con la modernización se ha puesto la Contraloría General aquí en la isla de San Andrés tras la reciente implementación de modernos sistemas de control de auditorías que permiten ejercer un control fiscal eficiente y oportuno.
La isla de San Andrés, ubicada a 700 kilómetros de la costa continental colombiana, es poseedora de un paisaje natural único en el mundo, el Mar de los Siete Colores. En este exótico lugar también ejerce control fiscal la Contraloría General de la República para garantizar y hacer valer los derechos fundamentales que brinda la Constitución a los sanandresanos y a los colombianos en general. Aquí los recursos deben ser muy preciados, porque aquí en el archipiélago las cosas generalmente determinan un mayor valor, determinan una mayor crisis de inversión, porque los recursos hay que gestionarlos muy bien para que rindan en demasía y cumplan un beneficio social a la comunidad. Por ello, la Contraloría General, a través de su gerencia departamental en el archipiélago de San Andrés, se dio a la tarea de rastrear la finalidad y uso de los recursos públicos. Aquí no sé, pareciera que hay como un temor de ejecutar. Para la Gerencia Departamental de San Andrés, la evidencia de esa conclusión se encuentra en un hecho tan desconcertante como paradójico. A pesar de la isla estar rodeada de agua, los habitantes tienen gran deficiencia de agua potable. No hay una planta desalinizadora que cubra sus necesidades de agua. Las únicas aguas que deberían estar encauzadas van como río, justamente sin cauce. También está el de alcantarillado. Las aguas ruedan por encima del pavimento. No hay este cubrimiento de esta necesidad básica. El compromiso de la Contraloría General con los habitantes de San Andrés ha impulsado en los últimos 4 años una significativa recuperación de los dineros a través de los procesos de responsabilidad fiscal. Al inicio del periodo solamente estábamos hablando de una cuantía aproximada de unos 295 millones en procesos de responsabilidad fiscal, en estos 6 que como le mencioné se encontraban en la gerencia. Ya después de estos 10 años, de estos 4 años, perdón, podemos decir que la cuantía oscila en alrededor de más de 3.600 millones de pesos. Una de las razones que multiplicaron sus cifras es la implementación del procedimiento verbal dentro de los procesos de responsabilidad fiscal, que a pesar de ser una de las últimas gerencias en ejecutarlo, en poco tiempo están viendo con creces los beneficios. Frente a los procesos verbales, la gerencia sí fue una de las que se demoró un poco en adelantar este trámite. Sin embargo, en la actualidad estamos llevando 2 procesos por este procedimiento en una cuantía alrededor de los 1.700 millones de pesos. La Contraloría General adelanta más de 6 procesos de embargo en la isla de San Andrés por un estimado de 500 millones de pesos. Hay 3 bienes e inmuebles embargados que suman aproximadamente 180 millones de pesos. En San Andrés y Providencia, la participación de la ciudadanía también ha dado lugar a actuaciones especiales, como la desarrollada en una de las avenidas más representativas de la isla. Tenemos actuaciones especiales sobre la avenida Newell sobre una denuncia que colocaron ciudadanos, y allí esa avenida fue repavimentada por 3 entidades, por FONADE, por Proactiva y por regalías, de manera que no se sabía qué parte había repavimentado cuál entidad. La denuncia evidenciaba que sobre 200 metros ya pavimentados de los 6 kilómetros aproximados que conforman esta avenida, estaban otra vez abriéndose baches. Con la conclusión de auditoría se determinó que por la conclusión el beneficio que prestaba romper esos 200 metros para conectar todo un sistema de alcantarillado que valió más de 6.000 millones de pesos, era preferible haber roto esos 200 metros para no perder 6.000 millones. Sin embargo, la Gerencia Departamental de San Andrés emitió una función de advertencia que fue acogida por las autoridades competentes. La gerente departamental de la Contraloría General en la isla de San Andrés, quien por más de una década ha desarrollado el ejercicio auditor a los recursos públicos, afirma que los resultados de su gerencia se deben al salto tecnológico y de modernización dado en los últimos 4 años por la entidad. Hacía yo un comparativo y yo les decía a los funcionarios, lo que tenemos hoy nunca se ha tenido. Tenemos comunicación, tenemos computadores, tenemos una comunicación y unos elementos que nos permiten salir adelante. Unido al incremento de la planta de personal de carrera, que suman 25 funcionarios que trabajan para que los recursos públicos sean correctamente invertidos en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La situación de los habitantes de la isla después del llamado fallo de La Haya, la potabilización del agua y la adecuada prestación de los servicios públicos fueron algunos de los temas principales tratados durante la rendición de cuentas al contribuyente que realizó la Contralora General de la República en la isla de San Andrés. Con un reconocimiento sobre la labor adelantada y la que falta por desarrollar, la Contralora General de la República, Sandra Morelli, efectuó una detallada rendición de cuentas a la ciudadanía del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el informe que les acabo de pasar, nuestra suma nos da 13.000 millones de pesos en total por procesos de responsabilidad fiscal. En total tenemos un recaudo de 1.300 millones de pesos por todos los procesos. Recaudo que es supremamente bajo en comparación con el daño fiscal que ha meritado la apertura de procesos, ¿no? Igualmente escuchó las denuncias de la ciudadanía sobre apoyos gubernamentales ofrecidos tras el fallo de la Corte de La Haya, que afectó directamente a ese departamento. Los bancos locales siempre han dicho lo mismo: nosotros no le vamos a prestar a pobres que no tengan cómo responder, así el fondo de garantías mantenga a los bancos con esos dineros avalados. Entonces es un cuento eterno, y que el gobierno en verdad por soberanía o por abandono, por lo que sea, defina de una vez que esos dineros entren a las arcas de las personas que en el departamento los necesitan. Sobre el tema dijo que la Contraloría tiene información de una inyección de 9.000 millones de pesos para adelantar programas de impulso comercial a los habitantes de la isla y le presentó a los veedores la labor hecha por la gerencia departamental de la Contraloría en el archipiélago. El requerimiento era que las personas tenían que demostrar más de 100 millones de pesos de intereses anuales. Lógicamente, los pequeños empresarios de las islas, los microempresarios, las mujeres cabeza de hogar no iban a tener esos intereses porque eran negocios pequeños. Y tercero, pues tenían una tasa de interés muy elevado y las personas pues no tuvieron acceso. Veo que esa plata está allí, o sea que nuestra tarea es precisamente verificar que no haya un aprovechamiento por parte de las entidades comerciales que finalmente tienen eso, una finalidad de lucro. Lo de Bancoldes no es una finalidad de lucro, obviamente si es préstamo se pretende que el recurso se recupere, pero hay manera de tener garantías, ignoración del negocio, etcétera, que permita acceder a ese crédito. De la misma manera anunció que también se abrió un proceso de responsabilidad fiscal por más de 1.600 millones de pesos que supuestamente fueron pagados como subsidios a personas que se hicieron pasar como pescadores artesanales. Se le dio subsidio al que no tocaba y se entregaron pues en la manera como ustedes mismos lo denunciaron. La jefe del ente de control también anunció que están en marcha procesos de responsabilidad por la construcción del relleno sanitario, la casa del menor infractor, la casa de la cultura, la implementación de un programa de vivienda que no genera calidad de vida para sus habitantes. En este caso, la funcionaria recalcó que justamente la Contraloría trabaja sobre la defensa del derecho fundamental a la vida digna desde el control fiscal. Tenemos el tema de la salud, que es por más de 2.300 millones de pesos, tiene que ver con la construcción, las condiciones de construcción y de salubridad de las viviendas, particularmente en Santa Catalina. El convenio no se ha liquidado y tenemos todas las actuaciones necesarias para que haya recuperación de ese recurso. Durante la rendición de cuentas al contribuyente, la Contralora General aseguró que se abrirá de inmediato una investigación por la denuncia de un diputado de San Andrés que reclama para la isla la utilización de varios millones de dólares incautados por las autoridades al narcotráfico. A partir de la denuncia vamos a identificarlo. Realmente ni siquiera el denunciante dice que desaparecieron, sino como que le perdió el trazo. Entonces es muy importante identificar dónde están, porque incluso él tiene comunicaciones de la Dirección de Estupefacientes donde le dicen que efectivamente se van a reinvertir en la isla. Entonces vamos a hacer ese seguimiento para identificar dónde se encuentra. Los veedores ciudadanos, una de las principales columnas del trabajo de la Contraloría, afirmaron que esperan pronto resultados, a la vez que destacaron la gestión del ente de control. Se denunciaba y no pasaba nada. Eso va a cambiar, pero tenemos que organizarnos como veedores ciudadanos y yo creo que tenemos que empezar nosotros mismos a cuidar lo que es del Estado. Las mujeres valientes me encantan. Hasta ahora ha sido así. Finalmente, la Contralora aseguró que durante el resto de su gestión se hará especial seguimiento a la denuncia de la ciudadanía, respecto de la cual, mientras los habitantes de la isla carecen de agua potable, los hoteles y piscinas tienen garantizado el servicio sin ninguna restricción.
Hasta aquí, Contraloría Transparente, el informativo de la Contraloría General de la República. Nos vemos el próximo lunes para contarles sobre el trabajo que se desarrolla desde el primer órgano de control fiscal de la nación en todos los rincones del país para garantizar sus derechos fundamentales, los suyos, los míos, los de todos los colombianos y extranjeros que habitan en nuestra Colombia y que tributamos para su desarrollo. Hasta entonces, soy Juan Guillermo Ríos. Muchas gracias.